muy especial al pueblo tarrense y al personal que nos acompaña proveniente de todos los municipios vecinos, la ciudadanía del Catatumbo, a las organizaciones que han participado en este evento, juntas de acción comunal, a la diócesis, las pastorales sociales, el resguardo Talaura de la comunidad Barí Ñatubayllibari, asociaciones de mujeres, jóvenes y productores, campesinos, campesinas, sindicatos, comerciantes y otros gremios. La embajadora del Reino de Suecia, Elena Storm, a nuestro alto comisionado para la paz, Iván Danilo Rueda, el gobernador del Departamento del Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, alcalde municipio El Tarra, Yair Díaz Peñaranda y su esposa Maura, representantes de los organismos internacionales acreditados en Colombia, funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, congresistas de la República, mandos regionales militares y de la Policía Nacional, alcaldesas y alcaldes municipales, voceros representantes de las diferentes comunidades y resguardos indígenas, a quienes se han referido en esta tarde como voceros: Juan Titirá, representante de la comunidad Barí; Junior Maldonado, comunidad Ascamcat; Pablo Telles, comunidad Azuncat; Hernando García, del Comité de Integración Social del Catatumbo; el grupo de danza y música de la Escuela de Formación Artística del municipio del Tarra; a los medios de comunicación aquí presentes y en general a toda la ciudadanía que nos acompaña. He escuchado las conclusiones que aquí se han expresado, las 4, con sus respectivos documentos escritos que vamos a tener en un folder especial para hacer un seguimiento de esto que es, en el fondo, el verdadero proceso de paz. Indudablemente la paz no consiste exclusivamente en una negociación entre el Estado, sea en su rama judicial, sea en su rama política, gubernamental, y una organización armada determinada. Tiene que ver básicamente con un gran acuerdo entre la sociedad de un territorio determinado de todo el país y el Estado. En cierta forma tiene que ver con la palabra democracia, porque la sociedad es la dueña del Estado y no al revés. Es el Estado, de alguna manera u otra, la que tiene que ir cumpliendo las voluntades de una sociedad que va marcando el futuro, el desarrollo y el fluir de la historia. Si un Estado se pretende dueño de la sociedad, controlador de la sociedad, rector de la sociedad, allí no podemos decir que estamos hablando de una democracia. Allí tenemos que ver más formas de autoritarismo, de despotismo, formas del Estado que incluso ya han quedado en la historia, como las monarquías absolutas, que determinaban el quehacer de los ciudadanos y no al revés. La democracia precisamente consiste en que es la ciudadanía la que tiene que ir marcando el camino del Estado. El Estado, como lo dice la Constitución, integrado por servidores y servidoras públicas, es decir, por sirvientes, pues lo que tiene que hacer es servirle a la sociedad. Eso no ha ocurrido en Colombia, indudablemente, eso no hace parte de nuestra tradición. Tenemos un raquitismo democrático. Colombia ha sido manejada más por una minoría aristocrática, incluso Gaitán le decía oligarquía. La gran diferencia entre aristocracia y oligarquía es para quién se gobierna. Los aristócratas en general, desde posiciones
absolutistas creían que gobernaban para su propia sociedad, los oligarcas gobiernan para sí mismos. Y en Colombia creo que ese ha sido el sino de nuestra historia. Un grupo muy minoritario de descendientes de los antiguos esclavistas gobernando para sí mismos. Por eso hay un raquitismo en la concepción, en la cultura democrática, en la creencia de los valores democráticos. Aún ustedes lo ven por doquier, funcionarios que se creen mandamases por el simple hecho de recibir un salario público, cuando en realidad son sirvientes. Le decía yo a la anterior vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores en algún debate en el Congreso, es que señora, usted es sirvienta del pueblo. Se puso pálida, no le gustó ni cinco la palabra que yo le dije, ese sirvienta, pero eso es un funcionario público, un sirviente. Yo soy un sirviente. Y si fuese mujer sería una sirvienta del pueblo. Y esa es la característica que todo funcionario público aquí presente y no presente debe adquirir, saber que su salario, saber que su tiempo pagado por el pueblo colombiano, saber que incluso su preparación a la que ha podido tener acceso es al servicio de la gente. Aquí indudablemente en el Catatumbo hemos vivido, como en muchas regiones de Colombia, abandonos, exclusiones, represiones, encarcelamientos, muerte, masacres, genocidios. Es parte de nuestra historia nacional, lamentablemente. La violencia se ha emparejado con nuestras vidas. Casi que hemos vivido permanentemente con ella. Casi que somos hijos de la violencia, yo diría que lo somos, porque va más allá de nuestra propia generación vital, porque no es sino escuchar las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, cuando pudimos escucharlas, y parecieran más de lo mismo que hemos vivido. Ellos también tenían que salir corriendo cuando llegaban las fuerzas de la oscuridad. Ellos también tenían que tener noches de miedo. Ellos también tenían que inventarse fórmulas para sobrevivir, resistir, defenderse. Los actores de la violencia indudablemente han variado, la historia ha variado. Ya no es el siglo XIX en donde se agarraban unas regiones con otras porque eran federalistas o centralistas y se mataban por montones. Muchísimos campesinos, que eran la mayoría del pueblo colombiano, llevados a la fuerza, amarrados con cadenas a las patas del caballo del general, que no era más sino el terrateniente de la zona y que se ponía a sí mismo, se autodenominaba general de un ejército que no era sino el ejército de sus peones y que enfrentaba con otro ejército de peones para extender la cerca de la hacienda o para extender la cerca dentro del poder. Así se construyó el Estado de Colombia, así se construyó el Parlamento colombiano. Las leyes no fueron hechas por los peones, las leyes fueron hechas por el hombre de a caballo que se llamaba a sí mismo general y que no era más que un terrateniente propietario de esclavos. Esos tiempos tienen que cambiar. Y un tanto nuestra misión, el hecho de estar aquí, de hablar en este atril con escudo, el que se hubiera producido por primera vez en la historia de Colombia un quiebre en la política tradicional que tiene que ser aprovechado porque son unos instantes, unos segundos de la historia que si se aprovechan pueden ser el verdadero cambio, una ruptura de caminos, un andar por otros senderos,
como cuando se llega a una encrucijada y uno se pone a pensar por aquí o por allá y se escoge el mejor camino, que a veces es el más difícil, pero que termina llevándonos al mejor destino. Esos segundos de esta historia que hoy estamos viviendo tienen que asegurar una transformación de la sociedad colombiana. Si no, perdemos el año. Si no, todo vuelve al cauce de la tradición. Si no, otra vez retrocedemos, quizás en las violencias que tendrán otros actores, quizás en la desesperanza, quizás en la desilusión. Aprovechar estos segundos es nuestra obligación. Y esta reunión tiene ese sentido. No es un encuentro más, aquí alguien lo decía. No llegamos simplemente a criticar lo que hay, sino a proponer. Es decir, hacer gobierno. Aquí lo que les estamos proponiendo es que ustedes sean el gobierno de la región, que tengan el poder, porque esa es la democracia. Aquí lo que estamos proponiendo es que esas ilusiones, esos debates, esas discusiones, esas propuestas se puedan volver realidad incluso en sus propias manos. Aquí lo que estamos proponiendo es una etapa de la historia de Colombia donde la gente del común sea el poder verdadero de esta nación. Ya no el gran acaudalado, ya no el gran banquero, ya no el hombre de los títulos, muchas veces ficticios, ya no el antiguo heredero propietario de esclavos, sino la gente del común, el campesino, la campesina, la mujer, el hombre trabajador, la juventud, la niñez. ¿Haciendo qué? Formando el territorio de acuerdo a su visión. Estos encuentros tienen que ver con qué visión común puede tener este territorio, cuáles las diferencias que no nos deben enfrentar de manera violenta, sino que simplemente hay que ponerlas en la discusión de la misma práctica para saber si están equivocadas o si vamos caminando por los aciertos, o como suele suceder, una parte es la equivocada y otra parte está en el acierto, porque así es como van caminando los pueblos en la historia. El problema central que aquí nos convoca indudablemente es la existencia de una economía ilegal, que es la hoja de coca que han ilegalizado y su producto hecho por la industria del capital en Europa, en primer lugar, la cocaína. Los colombianos no descubrimos la cocaína, no está en nuestra historia. La cocaína la descubrió el médico europeo, la usaba como anestesia en las operaciones quirúrgicas y después era de común uso en las grandes reuniones de ricos de la Belle Époque, le decían rapé. Y para ellos era como tomar champán. Y unas decisiones en medio de una sociedad muy conservadora, regida bajo principios religiosos de una religiosidad diferente a la nuestra, determinó que eso fuese ilegal. Y aún cuando lo hicieron, nosotros no sabíamos mucho ni de la hoja de coca ni de la cocaína. Estaba por allí en algún rincón que usaban los indígenas, porque la hoja de coca pertenece a una mata que tiene que ver con la selva amazónica. Es una planta amazónica, por eso se da en las regiones que antes fueron de la selva. La encontró quizás algún indígena, pero no hizo lo mismo que el médico europeo. No la convirtió en rapé para ricos, no habían ricos. La convirtió
en una mata sagrada. Y entonces se enfrentaron dos concepciones diferentes alrededor de un mismo arbusto. La de los indígenas, que la consideraban sagrada y que nunca sacaron de allí cocaína, y la de los europeos, después norteamericanos, que de sagrada no le vieron nada, sino que la convirtieron en simplemente una mercancía para su propio placer, a la que llamaron rapé. Los últimos decidieron ilegalizarla y reprimir a los primeros, a los indígenas. Se olvidaron de lo sagrado, no le pusieron cuidado y condujeron a quienes producían esa mata, sobre todo en Bolivia y en el Perú, en las viejas tierras de los incas, a la cárcel. La persiguieron, la bombardearon, la fumigaron. Aprovecharon ese tipo de política para dominar nuestros estados, para imponer desde afuera cárcel y fumigaciones, para decidir qué era lo legal y qué era lo ilegal, para destruirnos como sociedad, porque nos condujeron a la violencia. Violencia de la que estábamos saliendo cuando aún la gente se dividían entre liberales y conservadores. Violencia de la que estábamos saliendo porque en medio de las insurgencias de izquierda, en la época de la Guerra Fría, creyendo construir una nueva sociedad, este país antes que nadie en toda la América había decidido que la guerra no era el camino y que era posible un diálogo nacional y la posibilidad democrática y la posibilidad de una constituyente en donde el pueblo fuese poder. No habíamos terminado de discutir eso como sociedad y de pronto nos cayó el veneno, nos cayó la destrucción, nos cayó un mundo en donde el país se fue convirtiendo en un enorme cementerio de masacres, donde el campesino del común, aquel que se subía en un burro para caminar, para andar por los caminos de noche, quizás tranquilo, ya no lo podía hacer, porque a su regreso podía encontrar el caserío quemado y las mujeres y los niños descuartizados. Y nos fuimos acostumbrando a ese tipo de país, plagado de masacres y de fosas comunes, lleno de barbarie, en donde la poesía de Gabriel García Márquez ya no tenía espacio, porque la sangre le había quitado el espacio, porque la soledad había triunfado en su libro famoso. Bueno, se trata de salir de ahí. Se trata con rebeldía, porque hay que ser rebelde para ello, de salir de ese marasmo al que nos han conducido. Sí hemos dicho que ha fracasado mundialmente la política antidrogas. Ha fracasado porque dedican el 97% de los recursos que en enormes cantidades medidas en dólares gastan simplemente para reprimir pueblos extranjeros, para destruir sus estados, para controlarlos, y no en lo que debería gastarse, que es en que sus jóvenes, sus estudiantes del colegio, de la high school, como dicen, puedan ser enseñados en la prevención, en la transformación de su propia soledad, porque en la medida en que el capital fue avanzando en ellos, fue la soledad la que se impuso. Los individuos que viven solos y tristes y sin afectos, a los cuales les da muchísimo trabajo sonreír al otro, abrazarse con el otro, encontrarse con la otra. Y en esas soledades sin afecto fue creciendo la nueva esclavitud, la drogadicción, el amarrarse a drogas que incluso casi que sin saberlo los van llevando a la muerte, porque ya no quieren vivir, porque en la vida no encuentran la intensidad, a diferencia de nosotros. Han fracasado ellos, pero nosotros no tenemos que fracasar con ellos.
Nosotros tenemos que construir nuestra sociedad. Las ideas que ustedes han expresado aquí para buscar otros caminos me parecen pertinentes. Yo creo que debemos explorarlas, ver conjuntamente ustedes y nosotros si salen bien o si no salen bien, y entonces hay que cambiarlas. Por ejemplo, una que se había mencionado en algún momento. Bueno, y si un campesino productor de hoja de coca no quita su cultivo completamente porque no sabe qué le espera, no sabe si es el hambre, si lo dejan abandonado por allí y no tiene después que entregarle de comida a su hijo, a su hija, a su esposa, si esa desconfianza no le permite dar el paso, si a pesar de que está observando en su propia vida que hay un cambio estructural, discúlpenme las palabrejas, en el mercado de la cocaína mundial, y que por eso ya no le compran, porque cambiaron los dueños del narcotráfico, porque no son colombianos, porque son multinacionales. Ahora que hablaban de esa palabra, que son ya organismos absolutamente poderosos ante los cuales un Pablo Escobar palidecería, que allí hay norteamericanos de ojos azules y hay mexicanos y hay hondureños y hay uruguayos y hay argentinos propietarios de los negocios, y que esos capitales ya no se mueven en una avioneta, en un barril que traía y que de pronto se caía por allí y todo el mundo a buscar a ver dónde estaba la caleta, sino que ahora se mueven en las grandes avenidas del sistema financiero mundial, que llegan a China, que se vuelven mercancías baratas, que entran a nuestro país por los puertos con la ayuda del funcionario público, que van quebrando nuestras confecciones y nuestra industria, porque la cocaína se vuelve dinero, que quizás ya el campesino no es importante, porque ellos ya siembran, como cualquier gran terrateniente propietario de plantaciones, sus propias plantaciones de hoja de coca. Si esa estructura viene cambiando, si el dinero no llega a Colombia ya, ¿alguien se ha preguntado por qué se cayó el peso colombiano? El peso colombiano tuvo que caerse porque ya no entran dólares en la misma cantidad que antes. ¿Y de dónde venían los dólares que entraban a Colombia? De los del petróleo, sí, de los del carbón, sí, pero también eran los de la cocaína. Si el peso colombiano se cayó, evidencia una realidad económica, y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia, se quedan en el camino, se quedan en Wall Street, New York, y en México, y en Tegucigalpa, y en Madrid, y en Bruselas, y en Luxemburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Construir los otros caminos. Claro que aquí se puede tener en cuenta, y le diría a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona,